Ah. Oh. Hola, no me di cuenta de que estaban aquí, en el aire, volando también. Como sea. Bueno, hace bastante que no los veo, hace unos minutos detuve a un sujeto, y lo puse a disposición de las autoridades, les contaré luego. He estado un poco ocupado este tiempo, cuidando animales, cocinando, en la escuela, y tratando de no dormirme en el salón también, etcétera, pero eso seguro no les importa, no son viejas chismosas. Bueno. Mierda. Está pasando algo en la ciudad, no puedo hablar, tengo cosas que hacer, mientras, les dejo con la historia de hoy, su creador se llama Wandering Blade, los links de su página e historia están en la descripción, y las del dueño del gameplay también, que disfruten del video. Capítulo 1. Del pasado al presente. Aléjate de él. Nuestra historia comienza en un día de verano particularmente molesto, uno de los muchos días de perros de la temporada conocidos coloquialmente en todo el mundo. Entre el mar de niños que salían corriendo de sus escuelas hacia un descanso lleno de diversión bajo el sol, uno de esos niños estaba teniendo todo menos diversión. Está bien, ¿qué tal si te pateo el trasero en su lugar? Esa voz, que pertenecía a un niño particularmente irritado con una cabellera rubia salvaje, gritó en el aire bochornoso antes de lanzar su puño hacia adelante. Su objetivo: un chico de su edad con una cabellera verde igualmente salvaje. Un Izuku Midoriya. Cuando el puñetazo aterrizó y el calor demasiado familiar de una microexplosión ardió a través de su ropa, Izuku fue derribado y se deslizó por la tierra antes de golpear la parte posterior de su cabeza contra una cerca. Gimiendo mientras se frotaba la cabeza dolorida, los dolorosos zumbidos de los oídos de Izuku apenas lograron escuchar la risa proveniente de su agresor. Su visión, nublada por las lágrimas, observó cómo el niño al que había protegido huía sin pensarlo dos veces. Al menos estaba a salvo. Apartando la mirada del niño al que ayudó y mirando hacia el cielo, Izuku respiró tembloroso de sus labios agrietados. Se sentía patético mientras yacía en el suelo, completa y absolutamente inútil en el gran esquema de las cosas. Y lamentablemente, Izuku tenía razón al pensar de esa manera. El mundo en el que nació nuestro joven héroe era uno en el que, lamentablemente, no todos los hombres fueron creados iguales. A diferencia de la mayor parte del mundo, Izuku Midoriya nació sin una peculiaridad y en este mundo, eso significaba una vida de dolor y ostracismo. Sin embargo, Izuku no quería ser otra estadística, no quería ser simplemente un don nadie peculiar. No, Izuku quería ser más, quería ser un héroe. Sin embargo, lamentablemente, para la mayoría de los que lo rodeaban, Izuku no era más que un Deku peculiar, un nombre ganado por su impotencia, tanto literal como figurativamente. Sin embargo, con el tiempo, a pesar de todas las probabilidades en su contra, su impulso y pasión por superar sus limitaciones fueron vistos por alguien que importaba. Todo lo que se necesitó fue una carrera loca para salvar a un matón, uno que terminaría con un encuentro casual con el símbolo de la paz de Japón. Todo poderío. Después de meses de entrenamiento con el hombre a quien Izuku idolatraba, y una repugnante digestión de un mechón de cabello rubio, Izuku Midoriya se convertiría en el noveno poseedor de la legendaria peculiaridad. Uno para todos. Este era su destino, el joven una vez peculiar y acosado, se convertiría en el sucesor de All Might. Rompería el techo de cristal que se le había puesto encima e iría más allá con una sonrisa en su rostro, salvando a muchas personas en el camino. Pero todo eso fue hace aproximadamente un año, y ahora se enfrentaba a una nueva realidad, la sonrisa que Izuku alguna vez tuvo y la esperanza para el futuro dentro de él se habían olvidado en favor del estoicismo y un corazón apesadumbrado. Muchos murieron como resultado de su fracaso y el fracaso de los héroes en la guerra de liberación paranormal no hace mucho tiempo. Como resultado de este abyecto fracaso, la esperanza que los civiles alguna vez tuvieron en sus protectores se había desvanecido, al igual que su héroe número uno, All Might. No sabían los detalles de lo que sucedió, pero lo que sí sabían era que muchos murieron y que la causa principal eran los héroes a los que admiraban. Los mismos héroes que los defraudaron. En el presente, Izuku se encontró en el tejado de uno de los muchos edificios de su ciudad. Debajo de donde caminaba había pisos y pisos de casas, oficinas y estudios destruidos.
todos los cuales habían destrozado ventanas y estaban casi abandonados. A medida que avanzaba, con los puños apretados a los costados por la ira, permanecía en su perpetuo estado de conciencia, su patrulla parecía no tener fin. Encima de su cuerpo sudoroso y lleno de cicatrices estaban los restos de su traje y máscara, los cuales estaban hechos jirones y destruidos hasta un estado casi irreconocible. Sus pasos por los tejados del centro de la ciudad eran pesados, cansados e imitaban la lluvia que caía a su alrededor. Izuku estaba exultante, mucho, pero no podía descansar. Porque Izuku sabía que en el momento en que lo hiciera, All for One atacaría. Noveno, por favor, realmente deberías descansar. Sus pasos se detuvieron por un momento, reconociendo la voz suplicante que resonaba en su cabeza. Pertenecía a Nana, la maestra de All Might y la séptima usuaria. Tenía tantas ganas de escuchar, de tomarse un momento para descansar, pero no podía. No. Izuku murmuró fríamente en voz baja, cerrando los ojos y negando con la cabeza. Estaría bien, ya no necesitaría que lo mimaran. Ni por los antiguos usuarios, ni por All Might, ni por nadie. Abrir los ojos una vez más y ser recibido con el mundo oscuro y sombrío a su alrededor hizo que un suspiro saliera de la boca del adolescente, luego, antes de que pudiera orientarse más, una explosión sacudió el área. Mirando hacia el área en cuestión, Izuku sopló una frambuesa cansada, sus labios agrietados necesitaban desesperadamente agua o lápiz labial. Su madre seguramente lo castigaría por esto. No hay descanso para los malvados, supongo. No más de un momento después de hablar, Izuku despegó hacia la explosión con un rastro de electricidad verde a su paso. No pasó mucho tiempo para que el sucesor de All Might llegara a la fuente de la explosión, al parecer siendo una villana que sostenía algún tipo de bastón. Cuando el héroe enmascarado saltó de un edificio y aterrizó usando float, rápidamente se acercó al villano que parecía estar encima de un autobús volcado. «Deja de hacer lo que estás haciendo», preguntó Izuku, su voz fuerte pero cansada. Al escuchar la voz retumbante, la villana sin nombre se volvió hacia Izuku con una sonrisa en su rostro, cuya amplitud puso un poco a la adolescente. Derrapando hasta detenerse frente a ella, Izuku miró con una expresión en blanco en su rostro mientras ella adoptaba una pose que recordaba mucho a un héroe de acción de algunos de esos cómics estadounidenses que Izuku había leído cuando era más joven. Ya conoces los que, spandex apretado, repelente de tiburones y terribles juegos de palabras. En cualquier caso, Izuku no pudo evitar estremecerse ante la pantalla, de alguna manera logrando mantener su mente limpia para la pelea que se avecinaba. Tuei. Debes ser el famoso pero infame héroe de Q. La villana proclamó bulliciosamente y giró su bastón de manera extravagante, algo que podría haber divertido a un villano como el señor Compress, pero no a Izuku en lo más mínimo. Sin dejarse disuadir por la extravagancia, Izuku no se molestó en responder a su proclamación. En cambio, el adolescente eligió concentrar la mayor parte de su energía restante en derrotar a este villano de la manera más rápida y efectiva posible. Pero, para su disgusto, la falta de respuesta pareció deleitar más a la villana a medida que su sonrisa parecía crecer aún más. Con un último giro que terminó con la gema del bastón frente a Izuku, guiñó un ojo y habló una vez más. «No te gusta mucho el teatro, ¿verdad?», preguntó con disgusto, esperando una vez más una respuesta del héroe. Esta vez, sin embargo, sí lo consiguió. Aunque, para su sorpresa final, no fue de la variedad verbal. Cerrando los ojos y controlando su respiración, Izuku dejó que el poder de uno para todos se desatara y el suelo temblara a su alrededor, el concreto de la calle se rompía y se astillaba durante media milla alrededor de la pareja. «Capucha completa», pronunció en voz alta, apenas moviendo los labios, y luego docenas de arcos de electricidad verde salieron disparados de su cuerpo y se extendieron por el suelo. «WOA». La villana gritó presa del pánico, y luego, con una carcajada, comenzó a aplaudir alegremente ante la exhibición. «Eso es más como... ¿Dónde está?», Izuku interrumpió, cortando la mierda mientras sus ojos cansados se entrecerraban hacia el villano. La villana, en lugar de sentirse amenazada por la exhibición, estaba un poco dolida de que su teatralidad no fuera correspondida. «Te aseguro, héroe, que yo no sé nada de esto», dijo la villana encogiéndose de hombros, luego sonrió una vez más cuando la gema en la parte delantera de su bastón comenzó a brillar y no un momento después, se formó un portal. Luego, tan rápido como apareció el portal, el villano reapareció frente a Izuku.
Pero yo estoy aquí. El villano gritó y golpeó hacia adelante, pero encontró el ataque fácilmente bloqueado por el héroe. Sin perder el tiempo y más que terminado con esta farsa, Izuku ladeó su propio brazo hacia atrás y lo disparó hacia adelante para contraatacar, pero falló ya que ella se teletransportó. ¿Teletransportación? Izuku habló en voz baja, sus ojos escanearon rápidamente el área en busca de ella, pero sus oídos captaban la risa y sus ojos se disparaban hacia donde la escuchaba. Eso es correcto, mi querido héroe, si mi peculiaridad no lo hizo obvio, mi nombre es señora Teleports. Dijo felizmente y se inclinó, los ojos de Izuku se entrecerraron mientras se levantaba. Mi peculiaridad es crear portales a una variedad de lugares, algunos muy cercanos y otros muy lejanos. Ella explicó más e Izuku se quedó en silencio, inconscientemente pensando en un momento en el que su yo mayor habría sacado un bolígrafo y un cuaderno para tomar notas de este poder. Pero ahora, no era más que una molestia y un obstáculo para su objetivo. En cualquier caso Deku, debo decir que te ves como el infierno, ella comenzó, y luego, con una sonrisa, giró su bastón mientras brillaba con un tono verde enfermizo, pareciéndose inquietantemente al cabello enmarañado y sucio que se asentaba sobre el héroe. Y aunque te veas como un infierno en este momento, héroe, te aseguro que donde te estoy enviando será literalmente un infierno. Con eso, el villano lanzó una esfera de color verde desde la gema del bastón, y Izuku la miró fijamente por un momento antes de que sus pesados pies y Dangersen lograran sacarlo del peligro. Retrocediendo por instinto, su cuerpo rodó por la calle mojada para esquivar, aunque su espalda se cubrió con la lluvia fresca que continuó cayendo mientras se levantaba lentamente. Temblando un poco, Izuku dejó escapar un suspiro y pensó que había hecho lo suficiente para esquivar. Desafortunadamente, sin embargo, para su disgusto, Dangersen le dijo lo contrario. Sintiendo que la peculiaridad se activaba dentro de su mente, el adolescente saltó en el aire y esquivó la esfera verde una vez más, notando que de alguna manera lo estaba siguiendo como una especie de misil buscador de calor. ¡Mierda! Izuku luego activó Black Whip y lanzó un par de zarcillos a un par de postes telefónicos, luego usó la fuerza de los cuales para lanzarse contra el villano que solo sonrió ante su avance. Tal vez si la noqueó, el ataque se detendrá. Con su plan en marcha, el adolescente golpeó su puño derecho en la mejilla del villano, su brazo vibró mientras Fajin lograba usar la energía cinética guardada para potenciarlo aún más. El viento se arremolinó alrededor de la pareja y, después de un solo momento, el villano voló hacia atrás y se estrelló contra un edificio cercano. Pensando que había terminado, Izuku desactivó One for All y cayó de rodillas, su agotamiento finalmente fue demasiado para seguir luchando. Yo lo hice. Exhaló, agradecido de que todo hubiera terminado. Sus ojos se cerraron por un momento, disfrutando de este respiro al ver como si el villano pareciera no levantarse, pero al poco tiempo un dolor agudo se extendió por su cabeza y se tambaleó un poco hacia adelante por la presión. Maldita sea todo. A regañadientes, el adolescente abrió un ojo y miró fijamente el obstinado orbe verde que estaba esquivando antes. Zigzagueó durante un momento o dos, luego aceleró hacia Izuku y se estrelló contra su estómago. El orbe no le dolió ni nada, a lo sumo causó una pequeña sensación de escozor en el lugar donde lo golpeó, pero finalmente esa sensación desapareció después de solo unos momentos. Cuando una pequeña cantidad de lluvia comenzó a gotear desde el cielo y sobre el pavimento a su alrededor, los ojos cansados de Izuku miraron hacia abajo hacia donde el orbe había desaparecido en él. Sin decir palabra, el adolescente miró hacia donde estaría su estómago debajo de su traje rasgado. ¿Se supone que va a pasar algo? No preguntó en voz alta a nadie en particular, su tono estaba particularmente lleno de disgusto. Aunque Izuku no estaba al tanto de esto en este momento, pronto estaría tomando a la ligera lo que serían cambios muy serios en su vida. Algunas muy drásticas. Bueno, eso es decepcionante. Izuku continuaría con su diatriba, aparentemente tentando al destino con cada palabra que pronunciaba con su tono molesto. Se maldijo mentalmente por un momento, odiándose a sí mismo por haber dejado que esa farsa continuara durante tanto tiempo. Era una broma, ese villano de la semana que le causaba tantos problemas. Maldito sea el agotamiento que sentía, si había dormido un parpadeo en la última semana. Mientras Izuku caía lentamente en sus pensamientos, la lluvia que caía a su alrededor se intensificaba lenta y constantemente a medida que su tormenta de emociones continuaba fuerte.
Eventualmente, sin embargo, cuando la lluvia se convirtió en un aguacero, su mente se convirtió en una llovizna. Tomó un poco más de tiempo después de eso, pero muy pronto, todo lo que quedaba dentro de él era una neblina que nublaba su mente. Era una neblina que no proporcionaba sentimientos, ni pensamientos, solo el creciente deseo de desmayarse en la calle. En el fondo de su mente, Izuku juró que podía sentir la lejana sensación persistente de ira, o al menos decepción, aunque, parecería que se ignoraría en favor de ese creciente e increíblemente abrumador agotamiento, al menos hasta que su cuerpo comenzó a desaparecer. Sintiendo una extraña sensación que crecía en su estómago, los ojos cansados del chico le dedicaron una mirada y lo que vio hizo que sus ojos se abrieran de par en par. Su pecho, apenas cubierto por los jirones de su traje, había comenzado a volverse translúcido lentamente. Tropezado por esto al principio, parpadeó y se frotó los ojos para asegurarse de que no estaba soñando o alucinando. ¿Qué demonios? La maldición que subconscientemente se filtró en sus palabras fue olvidada en favor del pánico, uno que solo creció a medida que su estómago comenzó a volverse más y más transparente. Es así como Toru se sintió. Sacudiéndose ese pensamiento innecesario, Izuku trató de dar un paso adelante. Mierda. Pero procedió a caer al suelo, sus ojos aterrorizados mirando lo que ahora eran sus piernas transparentes. Algo dentro de Izuku se rompió en ese momento, ahora lleno de pánico y alimentado por un repentino estallido de adrenalina, intentó moverse con los brazos. No, esto no puede estar pasando. Gritó en la noche lluviosa, con la voz ronca y seca a pesar de la lluvia que golpeaba a su alrededor. Con un último suspiro y sin querer rendirse todavía, Izuku trató desesperadamente de ponerse de pie con los brazos, solo para que esos también perdieran la sensibilidad. Al poco tiempo, solo su cabeza permaneció completamente visible y miró al cielo sobre él, sintiendo cómo la lluvia golpeaba su máscara rota. Durante un rato pensó en lo que decía la villana, preguntándose qué quería decir. ¿Sería teletransportado a otro país, solo capaz de ver morir a sus amigos y familiares? ¿O había algo más en su declaración? ¿Esto es todo, no? Su voz cansada preguntó, toda la esperanza en su núcleo se quemó como las brasas de su peculiaridad dentro de Olmigos. Con un suspiro, sin saber cómo sentirse realmente, el niño sintió que un par de gotas de lluvia caían en sus mejillas. La sensación de frío llamó su atención y su boca se abrió inconscientemente, su lengua lamiendo el líquido con avidez. Su madre siempre le decía que nunca bebiera la lluvia que caía sobre ti, demasiados gérmenes o algo así, pero ahora mismo los gérmenes eran la menor de sus preocupaciones. Su voz un poco menos seca, Izuku sintió que su pecho transparente se elevaba y el triste y patético sonido de una risa escapó de sus labios. Allí estaba él, el llamado héroe de la esperanza y sucesor de Olmig, tumbado boca abajo en un charco hecho por algún villano de broma. Vaya broma. A partir de ahí, Izuku abandonó lentamente sus pensamientos ociosos y decidió aceptar su destino, luchar contra él en este punto no tenía sentido. A medida que más de su cuerpo desaparecía, dejando solo su cabeza que desaparecía lentamente, la vida de Izuku pasó ante sus ojos. Esos momentos fugaces, recordando todo lo que lo llevó a este punto, lo llevaron a Izuku a una conclusión de lo que vendría después para él, sin importar dónde terminaría. Seguiré adelante. Esas palabras, su decisión, salieron de sus labios como también comenzaron a desaparecer. No lo sabría en ese momento, pero en última instancia serían las últimas palabras que pronunciaría en este mundo antes de que el destino le esperara. Con una sonrisa, sabiendo que le quedaban segundos, Izuku se despidió de todos los que conocía. No sabía si moriría aquí o terminaría en otro lugar, pero Izuku juró seguir adelante. Entonces todo se volvería negro. Fin del capítulo.